El IBC es una plataforma interagencial que reúne a más de 20 agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, y que trabaja para alinear esfuerzos, sumar capacidades y apoyar a los países en la implementación de las agendas globales, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Marco Sendai. Como región, organización y profesionales apasionados por construir un futuro sostenible, nos reunimos con energía al Mutirao climático, un concepto brasileño que evoca el trabajo colectivo, voluntario y solidario de comunidades que se organizan para resolver desafíos comunes. En el contexto climático, el Mutirao simboliza la acción conjunta de gobierno, sociedad civil y actores diversos para co-crear soluciones reales desde y para los territorios. Además, en el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que fue el pasado 7 de septiembre, recordamos que la transparencia, medir, reportar y verificar con rigor no es solo un requisito técnico, es clave para contar con evidencia comparable, orientar políticas públicas y movilizar la inversión con co-beneficios en la calidad del aire, salud pública y equidad ambiental para nuestra región. Ahora sin más, en la sesión de hoy exploraremos el estado actual, los retos, las oportunidades y la implementación del marco reforzado de transparencia en América Latina y el Caribe conforme al artículo 13 del Acuerdo de París. Compartiremos herramientas, iniciativas y lecciones aprendidas que apoyen el cumplimiento de objetivos y la mejora de reportes de transparencia. Además, discutiremos por qué la transparencia es una pieza clave para movilizar inversión en mitigación y adaptación y para desarrollar capacidades en la región. Para inaugurar formalmente este espacio, cedo la palabra a Ana Dávila, especialista en mercados de carbono del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y coordinadora del proyecto LAC6. Es un proyecto que busca construir mercados de carbono con integridad en América Latina y el Caribe. Adelante, Ana. Muchas gracias, Carla. ¿Me confirmas que me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Sí. Muchísimas gracias por abrir este evento. Es para mí un honor poder darles la cordial bienvenida a este evento que lo nombramos el marco reforzado de transparencia como un componente clave para aumentar la ambición climática. Para nosotros esto lo organizamos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde su oficina regional para América Latina y el Caribe. Agradecemos mucho su participación en este espacio que esperamos que sea muy rico. Les invitamos a participar activamente en el chat con sus preguntas para que los grandes expertos que hemos convocado en esta sesión puedan aclararnos nuestra duda. Moviéndonos un poco a la importancia de este evento y del tema que estamos tratando, la transparencia climática se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la arquitectura internacional para hacer frente al cambio climático. En el Acuerdo de París, los países no solo se comprometen a actuar, sino también a demostrar, reportar cómo lo hacen. Y es así que han construido sistemas sólidos de monitoreo, reporte y verificación que generan justamente estos datos confiables que nos permiten ver en base a números realmente cómo los países se están esforzando para hacer frente al cambio climático y que esto pueda ser revisado técnicamente por expertos internacionales. Pero más allá del cumplimiento formal, como lo mencionaba Carla, la transparencia climática tiene un valor estratégico para generar confianza entre las partes, entre los países, la ciudadanía, poder movilizar financiamiento, orientar las políticas públicas en base a evidencia, nuevamente a datos, y a fortalecer el nivel de ambición climática de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs, que justamente calza que en esta temporada muchos de los países los están actualizando y algunos ya lo entregaron. Es también una herramienta clave para mejorar la gobernanza ambiental, promover la participación ciudadana y asegurar que las decisiones climáticas reflejen las realidades de los países, más que todo las realidades, las necesidades que tienen los países y en dónde es estratégico que debamos tener una acción. Este webinar ha sido concebido como un espacio para reunir actores clave de los sectores público, privado, académico, la sociedad civil, con el fin de dialogar sobre el estado actual, los retos y las oportunidades que presenta la implementación del marco reforzado de transparencia establecido en el artículo 13 del Acuerdo de París. Durante esta sesión, nuestros expertos invitados nos contarán sobre herramientas, iniciativas que han facilitado para cumplir con los objetivos de transparencia, así también como experiencias, hitos clave, lecciones aprendidas que se han observado a través de la implementación en los países de la región. Espero que este encuentro sirva mucho para renovar nuestro compromiso colectivo con la transparencia climática, la cooperación y la acción climática, así como promover una ambición climática cada vez más fuerte para que hagamos frente al cambio climático.
Nuevamente les deseo una buena sesión de webinar y bienvenidas y bienvenidos a todos. Te paso nuevamente la palabra, Carla. Gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, vamos a escuchar a Cristian Salas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos presentará el Transparency Pathways Report en su progreso en su versión 2 y actualmente está en construcción. Bienvenido, Cristian. Hola Carla, hola Ana, muchas gracias. Estoy tratando de compartir la presentación. Me avisan si se ve, por La favor. veíamos. ¿La veían ya? No, la estábamos viendo y ahora no. Ahora no. Perfecto. A ver ahí. Me avisan por favor si se ve Super, bien. estamos viendo el PowerPoint, más no el modo presentación. Y voy aquí a cambiar. Perfecto, modo presentación Sí, activado. perfecto. Súper. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación a Penuma. Un gusto estar acá con ustedes y poder compartir este trabajo que hemos venido desarrollando con Penuma desde el año 2021. Así que en este contexto súper relevante, como comentaba Ana, como comentaba Carla, mostrar en particular un estudio que tiene que ver con donde el principal resultado ha sido la construcción de un índice de transparencia climática y la medición del mismo en algunos países de la región. ¿Ya? Son 10 minutos creo los que tengo, así que voy a tratar de ir bien rápido con lo que tenemos acá. Un barrio bastante grande. Voy a hablar un poco de la introducción de qué hemos estado haciendo, cómo construimos este índice, en particular la metodología, cuáles fueron las proyecciones revisadas y los resultados por subíndice en el año, entre el año 2021 y 2022, el trabajo que hicimos inicialmente. eh, Tanto para mitigación, adaptación y financiamiento climático, y contarles también en qué está el trabajo de actualización que estamos realizando ahora también nuevamente en colaboración con PNUD. Eh, Como introducción y un barrido rápido de lo que hemos realizado, esto viene de dos convenios que se suscribieron entre PENUMA y la Universidad Católica de Chile en el año 2021-2022, que fueron ejecutados en coordinación por el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica que represento, y que también contó con la participación del Centro CLAPES de la Universidad Católica y el Green Lab, que son otros centros que trabajan en temas de cambio climático y sustentabilidad al interior de la Universidad Católica. ¿Cuál era el objetivo principal? Construir un índice que permita dar cuenta del avance de los países en la implementación del marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París. Todo esto orientado también por el libro de reglas. Se desarrollan tres subíndices, ya debido a su distinta naturaleza. Tenemos uno para mitigación, uno para adaptación y para financiamiento climático. Ese fue el primer trabajo y quizás lo más fuerte que tuvimos el año 2021. Y luego la última parte del 2021 y una parte del 2022, aplicamos este índice construido a 10 países de la región, que les voy a contar cuáles fueron, y también les voy a comentar cuál fue el resultado en ese momento. Y actualmente estamos actualizando la aplicación de este índice a los 10 países originales que ya lo realizamos el año 2021-2022, y se aplicará a otros 10 países de la región, y donde tenemos una diferencia relevante, que como ustedes bien saben, ahora tenemos los BTR, ya que una diferencia importante de lo que hicimos el año 2021-2022, porque teníamos otras políticas y no existían todavía los primeros BTR de la región. ¿Cómo hicimos la construcción de la metodología del índice? Aquí están los pasos principales. Eh, Partimos identificando los requerimientos de transparencia bajo el Acuerdo de París, ya, dentro del marco reforzado de transparencia, y con la bajada del libro de reglas. Hicimos una caracterización y desglose de los requerimientos contenidos en las provisiones, tanto para mitigación, adaptación y financiamiento climático. Establecimos un índice de transparencia mediante el uso de una escala. Ahí utilizamos una escala general y grados de cumplimiento, ya, de los requerimientos de transparencia. Luego hicimos un análisis de la información reportada ante la convención, de un plan piloto. En ese caso fue Chile. Ahí seguimos haciendo algunos ajustes, alguna iteración de la metodología, hasta que llegamos a una metodología general de índice, y luego se aplicó a los 10 países que les voy a comentar. Ahí pueden ver, quizás ustedes conocen ya esa publicación que luego utilizó el PENUMA. El PENUMA utilizó nuestro trabajo como insumo y se generó esta publicación que se llama Ruta hacia la Transparencia Climática, que fue publicada el año pasado por PENUMA. Ahí está el link también por si no lo han revisado. Em, la metodología misma, ¿qué es lo que busca hacer y cuál es el objetivo? Busca medir el grado de cumplimiento de las provisiones de las partes en la manera de reportar la información climática. Esto es súper relevante. Sabemos que por supuesto que esta información puede apoyar la discusión de ambición, puede revisar cómo están los países con sus metas
y la consecución. Pero acá el índice, claro, el foco del índice está en transparencia, ya el foco está en si la información existe o no existe. Ya acá el índice no sirve directamente para decir si los países están siendo lo suficientemente ambiciosos y se están aplicando el detalle de todas las reglas o de todas las metodologías de manera adecuada, ¿ya? Entonces aquí el enfoque, ser bien claro en eso, que el enfoque acá en transparencia, principalmente si la información está o no está y de qué manera está, eso es lo que mide el índice. La escala de puntaje que les comentaba anteriormente, hay una escala entre 0 y 4 en los casos que hay distintos grados de cumplimiento, o puede ser una escala binaria cuando se cumple o no se cumple, dependiendo de las provisiones. Ya ahí está, por ejemplo, la escala que se muestra en los umbrales, desde 0 que el país necesita desarrollar las capacidades para empezar a reportar, o el punto 4 que el país tiene la capacidad de dar cumplimiento al reporte o que ya lo ha reportado. En algunos casos aplica flexibilidad para los requerimientos, ustedes lo saben bien, especialmente, por ejemplo, en alguna de mitigación y en todas las de adaptación, para los países en desarrollo en particular, que son todos los países de la región en este caso. Y el cumplimiento con flexibilidad, cuando hay provisiones con flexibilidad, el puntaje máximo no es 4 sino que es 3. Eso también es alguno de los detalles que tenemos en la metodología. Y la escala mide al final la transparencia a nivel de provisión 1. Hay muchos requerimientos que tienen provisiones nivel 2 o nivel 3. En esos casos se hace el promedio sumando hacia arriba y se reporta a nivel de provisión 1 en los casos que corresponda. Ahí tenemos una foto también de los 10 países que fueron evaluados el 2021-2022. En ese caso hubieron dos fases también, por eso que aparecen dos colores, pero ahí están los 10 países. Está Brasil, está Chile, Bolivia, Uruguay, Panamá también. Ahí se los voy a comentar más adelante. Pero es un poco el resumen de lo que hicimos con la metodología. Pasándolo a los tres subíndices, ¿cuáles fueron las provisiones revisadas y los resultados en ese entonces? En mitigación, revisamos las provisiones que vienen de la edición 4 del CMA 1, que tienen que ver con el ICTU, ya la información, la claridad para el mejor entendimiento de la NDC, y también la edición 18 del CMA 1, también de las modalidades, procedimientos y directrices para la información relacionada al artículo 13 al marco reforzado de transparencia. ¿Cuáles fueron los principales resultados en términos de mitigación? En ese entonces hay presentación de series de tiempo anuales que no cumplen con el desfase exigido, hasta 2 años. Teníamos series que estaban mucho con un periodo de tiempo mucho más retrasado que 2 años. Eh, los países muestran una dificultad para presentar recálculos con respecto a su inventario anterior, eso es algo también que mostrábamos anteriormente, se quedaban muchas veces con la información que tenían de los inventarios pasados y no necesariamente lo revisaban. Los países no incluyen mucha información sobre su NDC en materia de mitigación y tampoco lo vinculan con las acciones y medidas de manera clara. Falta de indicadores y de sistemas de MRV claros, también algo que encontramos en ese momento. Y pocos países, esto quizá era uno de los puntos más débiles, logran reportar información sobre proyecciones y la metodología social. Ya poco a poco veíamos ahí realmente en términos prospectivos. Esto de nuevo, y que no se nos olvide la foto que encontramos en 2021-2022. En el caso de adaptación, revisamos las provisiones que están dentro del capítulo 4 de las decisiones 18 del CMA.1, nuevamente relacionadas con las modalidades, procedimientos y directrices para cumplir con el artículo 13, y una en particular que tenía que ver con la decisión 9 del CMA.1 que tenía que ver con información relativa a adaptación. La mayoría estaba contenida, los temas de adaptación ya estaban contenidos en los MPGs, solo una se agregó de la decisión 9 que tenía que ver con adaptación en particular. Como resultado que encontramos en ese entonces, hay pocos progresos en la aplicación de media adaptación, seguimiento y evaluación de los procesos de media adaptación, un poco la información que encontramos en ese momento. Hay esfuerzos para transparentar circunstancias nacionales, arreglos, marcos jurídicos, eh, y además de los efectos que tiene el cambio climático en distintos ámbitos. Ya hay también como las medidas de acciones que contribuyen a la adaptación. Eso quizás fue como el principal punto positivo en términos de adaptación. Sí hay falta de información e indicadores que permitan evaluar resultados de progreso y falta de indicadores que permitan hacer seguimiento y evaluación de las medidas implementadas. ¿Ya? Eso es lo que encontramos en esta revisión. Y finalmente, en términos de financiamiento, revisamos las provisiones que tenían que ver con el capítulo 6 de la edición 18 de la MPG. Algunos resultados principales fueron carencia de horizontes temporales claros,
ya tanto a nivel de ayuda financiera requerida como recibida. En algunos casos aparecían montos, pero no decían en qué tiempo. Eh, Tampoco aparecía información respecto a quiénes son las instituciones que reciben los fondos y quiénes implementan los proyectos a nivel nacional. Simplemente a nivel nacional alguna información respecto a los fondos que se reciben, pero no finalmente quiénes lo implementan y tampoco eh, quiénes la reciben, los recursos finalmente. Eh, Poca vinculación entre los proyectos climáticos financiados y respectivas estrategias nacionales o NDC en ese entonces, y falta de información respecto del estado de los fondos y también el estado del proyecto respectivo, relacionado con un punto anterior, ¿ya? Poco uso de impacto, resultados y esperado del proyecto implementado, en general poco seguimiento. Esta de nuevo información que obtuvimos en 2021-2022 y por supuesto los resultados que les muestro acá son en términos generales para los 10 países, acá no mostramos resultados particulares para los 10 países analizados y esto fue lo que encontramos tanto en mitigación, adaptación y financiamiento. Pueden ver los detalles por supuesto en la publicación que les mostraba de PNUMA del año pasado, ahí está mucho más detalle en cuanto a estos resultados y a la metodología. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta actualización. Se está actualizando la aplicación del índice a los 10 países originales, los que ya revisamos en 2021-2022: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá y Trinidad y Tobago y Uruguay. Luego vamos a aplicar, bueno, ya estamos en esa fase de hecho, el índice a otros 10 países de la región, que fueron también de común acuerdo también con PNUMA. Tenemos Argentina, Belice, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Por supuesto, en la selección de los países se siguieron criterios como representatividad a nivel regional, que existiera información, que tuvieran los BTR ya publicados. Creo que de estos 20 países solo República Dominicana falta que publique su primer BTR. Fueron como también representación en términos de tamaño y también distintas subregiones de Latinoamérica y el Caribe. Em, y también se va a evaluar la situación de los 20 países, una vez que ya tengamos aplicado el índice a los 20, respecto a la participación en enfoques cooperativos y en particular para evaluar la conexión entre el artículo 6.2 y la transparencia, todo lo que tiene que ver con los ITMOS y las cooperaciones voluntarias dentro del artículo 6 del Acuerdo de París. Y nuevamente mencionar una referencia relevante que tiene muchas implicancias. Tenemos ahora los BTR que no teníamos en 2021-22. Como les comentaba, solo un país de los 20 analizados que estamos analizando ahora no ha publicado su BTR. Por lo tanto, al menos en términos de información contenida para algunos compromisos, sí estamos encontrando que muchos países están siguiendo de la manera que se esperaba dentro del marco reforzado de transparencia del libro de reglas, ya que por supuesto lo que no teníamos en 2021-2022 y que también tiene como implicancia que no necesariamente vamos a poder comparar directamente con los resultados que tuvimos en 2021-2022, porque ahora, por supuesto, los países están preparados para reportar esto y están pensando en el marco reforzado de transparencia, en el hilo de reglas para reportar su información. Eso como para contarles lo que estamos haciendo como presentación. Espero que haya sido informativo y disponible acá para lo que sigue. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti, Cristian. Tenemos una pregunta en el chat. Muchas gracias, Adriana, por hacernos preguntas. Están todos bienvenidos a poner sus preguntas en el chat. Adriana Bazán nos comenta si existe sobre el financiamiento climático, si ha habido algún cambio con respecto a los resultados en el 2022. Sí han habido. Hay más información, hay información más clara respecto a los flujos recibidos, cómo se están gastando. Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso y algo que comentaba justamente en la presentación, que claro, efectivamente van a haber cambios solamente por el hecho de que los países están siguiendo ahora el libro de reglas, ya están siguiendo un formato que ya está preestablecido y que se espera que los países reporten los BTR. Entonces hay que ser bien cuidadoso cuando comparemos resultados. Ya yo creo que ahí hay que tener en cuenta que el marco es totalmente distinto y que los países tienen un marco de reporte distinto. Entonces también tenemos que ser cuidadosos con ellos. Pero como respuesta general, si hay cambios, todavía no podemos dar el total detalle y ahí con Penuma, por supuesto, ellos también nos podrán complementar cuando estará disponible esa información de los resultados. Muchas gracias, Cristian. Esperemos que muy pronto ya estoy yo looking forward a ver ese reporte del Transparency Pathways Report porque vi el anterior y está hermoso.
y me ha parecido un documento súper lindo. Muchas gracias, Cristian, por todo, por compartirnos esta metodología. Ahora vamos a dar la bienvenida nuevamente a Ana Dávila, que es moderadora del siguiente panel, donde participan Paulo Cornejo, coordinador regional del CIVIT GSP, Laura Lazo de la Vega, del RCC Latinoamérica de UNFCCC, y Fernando Farías, de UNEP CCC. Ana. Muchas gracias, Carla, por darnos la bienvenida a este panel y para mí nuevamente un gusto poder estar con personas tan expertas en temas de transparencia. Si quieren, vamos empezando contigo, Paulo. Sé que el CBGSP ha tenido un apoyo muy grande a los países de la región y está siempre activo generando estas capacidades que se necesitan. Y en este sentido, yo te quería preguntar, ¿qué lecciones aprendidas e hitos logrados en la construcción de los BTRs han identificado tú desde tu experiencia como el CIBET-GSP? Y si también nos puedes contar como casos relevantes de los países de Latinoamérica y el Caribe, también para los países que nos están escuchando y que puedan aprender sobre estas lecciones. Adelante, Paulo. Hola Ana, un gusto saludarte. Primero que todo, muchas gracias Junet por invitarme a este panel. Voy a partir básicamente contextualizando un poco. Nosotros con Civic GSP somos un proyecto que tenemos por objetivo básicamente brindar apoyo, mejorar las capacidades institucionales y técnicas de los países para dar cumplimiento oportuno al marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Básicamente lo que nosotros hacemos son tres ejes de acción principales, que es el fomento de la capacidad directa, el fomento de la cooperación sur-sur y básicamente también somos una ventanilla única para poder coordinar la actividad de transparencia en la región. También ahí aprovecho de darle las gracias a Junep Laco, que ha sido un socio particular y especial para poder ser una ventanilla única y poder proporcionar este apoyo. Dentro de Civic GSP nosotros tenemos redes regionales de apoyo. En el caso particular yo coordino una red que se llama la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante, donde cubro 18 países de la región. ¿Cuál es la característica de estos 18 países? Es que son hispanohablantes, básicamente. Entonces, dentro de los hitos, cuando analizamos el concepto de hito, podemos decir que de estos 18 países, a la fecha, 15 ya presentaron su primer BTR, lo que es un avance loquísimo dentro de todas las diferentes redes que hay en el mundo bajo CBGSP. Tenemos eh, países asiáticos, tenemos África anglófona, tenemos África francófona, y dentro de ellos el nivel de presentación no es tan alto como en Latinoamérica. En Latinoamérica, como te digo, ya 15 presentaron. Tenemos dentro de los hitos que podríamos conversar es que de estos 15 países, que también se me había olvidado, aprovecho a saludar a los participantes que participan también en la red de transparencia climática, que acá están, he visto a varios dentro de los participantes de este webinario. Y bueno, como te decía, de estos 15 países que ya presentaron sus BTR, como hito, dos de ellos lo presentaron junto a una comunicación nacional. Todos los países presentaron información sobre su informe del inventario nacional. 12 de ellos lo presentaron por separado, o sea, presentaron este documento, el documento del inventario nacional. 10 de ellos ya han presentado su CRT. Todos los países presentaron información sobre el seguimiento de la ANS. 12 de ellos presentaron la CRT. Un tema que es muy relevante, que fue sorprendente para todos prácticamente, es que de los 15 que presentaron, 14 incluyen información de adaptación. Adaptación no es un componente mandatorio dentro de los BTR, pero sin embargo, 14 de ellos presentaron información sobre adaptación y 12 presentaron sobre pérdida y daño. Esto básicamente remarca la importancia que tiene adaptación, pérdida y daño dentro de la región, y que le estamos dando fuertemente dentro de CBGSP. Ahora estamos dándole mucho relevancia a eso y estamos enfocando nuestros talleres y cosas por el estilo en estos dos componentes. Justamente un componente que con ustedes, Junep Laco, hemos estado fomentando el apoyo en la región en esta materia. 3 países, por otro lado, también presentaron su anexo técnico de Red Plus. Otro tema bastante interesante es que de los 15 países, 14 presentaron el tema de apoyo financiero, apoyo de tecnología y apoyo de fomento de la capacidad. Y ahí en fomento de la capacidad sí también me gustaría agradecer profundamente que 12 de los países mencionan
explícitamente el apoyo brindado por Civic GSP, que contribuyó al desarrollo de su primer VTR. Y en ese contexto, todo lo anterior refleja que hay avances significativos en la región con respecto a todo lo que tiene que ver con presentación de información oportuna, transparente y de calidad. La calidad siempre la vamos a ir mejorando y ahí está también lo que se espera de los socios de la región como UNEP, LACO, como Civic GSP, que podamos ir mejorando esta información con el tiempo. Y eso también refleja que existen todavía brechas en la información y un montón de desafíos que tenemos que ir cumpliendo, principalmente con lo que respecta a cumplir los requerimientos de información de las disposiciones de la MPG, de las modalidades de procedimiento directrices. Y ahí me gustaría mencionar un poco algunos desafíos que tenemos con respecto a la MPG, que se ven en esta primera presentación de BTR, con respecto a que todos los países que presentaron su primer BTR también hacen uso de la flexibilidad en algún componente o en alguna disposición en particular. ¿Dónde se destacan el uso de flexibilidad o las más aplicadas, podríamos decir? La primera está sin lugar a duda y que se plantea como un desafío el poder reportar la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero reducidas o evitadas de las acciones de mitigación, de las medidas de mitigación. Hay un punto importante. El siguiente es el tema del reporte completo de las proyecciones de gases de efecto invernadero. No todos los países están presentando la información completa o están presentando proyecciones netamente en ese sentido. Otro tema bastante importante en el tema del inventario es que no se está reportando el año base y el último año requerido de la información. No se están completando, no se están presentando las series temporales completas y eso está muy asociado a un tema de la implementación de técnicas de empalme de datos. Y en ese sentido, voy a poner en el chat una invitación también a un evento que justo vamos a hacer este viernes, que es sobre aplicación de técnicas de empalme de datos para superar las brechas de la información. Y otro tema también que tiene relación con los inventarios de gases de efecto invernadero es que los países no están reportando todos los gases de efecto invernadero que se tienen que reportar. Siete familias o gases de efecto invernadero. Principalmente se está reportando dióxido de carbono, se está reportando metano y óxido nitroso, pero hay un montón de otros gases, principalmente los fluorados, que no están siendo cubiertos en todos los países. Entonces ahí tenemos probablemente las principales desafíos y brechas donde hemos venido trabajando en los temas mandatorios, quiero dejarlo claro eso, porque existen brechas en adaptación, pérdida de daños y apoyo, que como no son mandatorios, no los listé en esta discusión particularmente. Cuando hablamos de lección aprendida, si nos movemos un poco más al tema de la lección aprendida, ahí hemos tenido la oportunidad, nosotros hacemos talleres No donde hemos sale por juntado eso. expertos regionales. Em, Pablo, creo que está muteado tu micrófono. por alguna razón Ahí, se te mutió. volvemos a escuchar. Alguien me mutió. Me quedan 3 minutos todavía. No, tranquilo, tenemos suficiente tiempo, así que adelante. Entonces, claro, entonces, como les decía, con respecto a las principales lecciones aprendidas, hemos tenido la ventaja de poder juntar a todos los colegas de la región, a los 18 países, en nuestras reuniones anuales, y en la última hicimos una encuesta de cuáles fueron las principales lecciones aprendidas. Entonces, ahí, de las que me gustaría nombrar, la primera, sin lugar a duda, es estudiar a profundidad las modalidades de procedimiento directrices. Esa es la primera lección aprendida, tenemos que profundizar en ello, y ahí donde de parte de Civic GSP nos aferramos y nos damos el tiempo para poder contribuir con los países para justamente poder incrementar las capacidades en las MPGs. Otro tema que es sumamente importante es contar con arreglos institucionales sólidos. Contar con arreglos institucionales es crucial para todos los países para poder asegurar la mantención de las capacidades y también poder internalizar esas capacidades, que también es un tema súper importante, el internalizar en el aparato gubernamental estas capacidades para su replicabilidad en el tiempo. Todos los países también se usan consultores y está súper bien usar consultores. A mi parecer, yo fomento, si hay presupuesto, usen consultores. El tema es internalizar con el tiempo esas capacidades, que es un punto clave.
Como les decía, el tema de los arreglos institucionales y los arreglos institucionales también está muy relacionado con la importancia de contar con buenos liderazgos. Se necesitan liderazgos fuertes para poder llevar estos proyectos desde el punto de vista de proyecto, pero también para poder llevar el desarrollo de estos reportes a nivel institucional. Porque una cosa es el liderazgo de los proyectos GEF que entran con presupuesto, pero otra cosa es el liderazgo dentro de las instituciones gubernamentales para llevar a cabo estos proyectos. Entonces son dos cosas diferentes que de repente se confunden en los países y que tiene que tener súper claro. Otro tema que es importante, lección aprendida, es la participación de todos los actores relevantes y involucrarlos desde el comienzo de los procesos. Ya viéndonos al tema más técnico, podríamos decir que es principalmente en el seguimiento de la NDC una definición súper clara desde el comienzo de los indicadores con los cuales se va a hacer seguimiento de la NDC, meterlos dentro de la misma NDC y también tener en consideración toda la información que se tiene que entregar dentro de los formularios comunes tabulares para presentar la información, los CTF. Entonces, compatibilizar desde un inicio el desarrollo de la NDC con los indicadores y la información que se tiene que reportar posteriormente en la CTF. Es sumamente clave eso. Un tema también que plantean importante es reducir la cantidad de acciones de mitigación que vamos a ingresar en la NDC para posteriormente hacer su seguimiento, pero ese reducir la cantidad de acciones de mitigación no es lo mismo que reducir la ambición, sino que la lección aprendida que los colegas hablan es metamos menos acciones de mitigación, pero esas acciones de mitigación que sean de mayor calidad, tanto en su aplicación, en su efecto, y también en cómo vamos a mejorar la transparencia y el reporte de aquella. Y un tema súper importante que ya con esto iría cerrando, es el tema de la gestión oportuna de los fondos internacionales. Un gran desafío que tenemos en la región son los fondos. Y los fondos, los países en sí usualmente declaran que el gasto en cambio climático desde los fondos nacionales es bastante bajo. Sin embargo, se puede acceder a fondos internacionales, pero para poder hacer ese acceso a los fondos internacionales es sumamente relevante el poder gestionarlos de forma oportuna y de forma permanente. Y ahí hay unos ejemplos excelentes en la región que tenemos países que tienen equipos dedicados a darle continuidad a la aplicación de estos fondos, la ejecución de estos fondos y el seguimiento. Eso con respecto a lo que son las principales lecciones aprendidas que hemos visto en la región, y con esto cerraría, no sé si o cortamos aquí o puedo seguir con un par de minutos más. Ahí se los Continúa, dejo no hay problema. No, Ya, no hay dale, yo problema. puedo estar hablando todo el día, ¿no? Entonces, con respecto a casos relevantes, me gustaría relevar con Civic GSP estamos haciendo un análisis de lo que son los sistemas digitales de transparencia, toda la parte institucional digital para la implementación de los sistemas de transparencia que reemplazan los sistemas MRB, los antiguos sistemas MRB bajo el concepto de la Convención y el Protocolo de Kioto. Y básicamente es que la implementación de estos sistemas de digitales de transparencia han traído un montón de beneficios o co-beneficios para los países. Uno de los co-beneficios que hemos visto es que gracias a estos sistemas de información se han mejorado e innovado los propios sistemas de tecnologías de la información de los países. O sea, la implementación de estos sistemas fomenta la innovación del aparato estatal con respecto a sus propios sistemas de seguimiento de información. Otro tema es que se han ingresado o se han puesto etiquetados de cambio climático en el presupuesto nacional para poder identificar los flujos de financiamiento, que es un tema súper importante dentro del seguimiento de los apoyos de financiamiento. Otro caso relevante es que se han ingresado criterios de sostenibilidad y cambio climático en temas de compras públicas. O sea, se está priorizando en algunos países cuando hacen las compras públicas si los proveedores tienen criterios de sostenibilidad, podríamos decir, de un marco más amplio. Y básicamente estos sistemas digitales han fomentado la mejora de otros sistemas de información. Tenemos casos particulares en donde la implementación de sistemas digitales de transparencia ha mejorado o ha hecho repensar
otras formas de levantar información en el país, y eso ha tenido efecto principalmente en el balance nacional de energía de algunos países que han dicho, oye, ya que estamos levantando la información de esta forma con los sistemas de transparencia, acoplemos nuestro sistema o nuestro balance nacional de energía para poder presentar la información de forma homologable. Así pasa mismo con los censos agropecuarios y con otras formas de levantamiento de información de los países. Entonces, en cierto sentido, y con esto ya definitivamente cierro, es que la mejora a nivel de la región ha ido en mejorar todos los procesos de levantamiento y reporte de información y también mejorar los procesos de gestión oportuna de fondos internacionales para poder dar cumplimiento a todo lo que son los requisitos del marco de transparencia reforzado. Y con eso termino. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los colegas que nos han invitado a participar de esta. Muchísimas gracias, Pablo, por darnos este primer pantallazo y es grato escuchar también que los países de la región están tan avanzados y sobre todo esto clave que mencionaste de que están también tomando la adaptación en cuenta para incluir dentro de los BTRs. Antes de dejarte ir, yo quería preguntarte, porque dijiste que fue clave también que los fondos tengan una continuidad, que se aprovechen los fondos internacionales que existen y también mencionaste algo del liderazgo dentro de las instituciones. Entonces, no sé si tienes un mensaje para los países de cómo mantener este liderazgo de las instituciones a nivel interno, gubernamental, también en esta fluctuación y que sabemos que algunos países de la región están próximos de elecciones durante este fin de año y el inicio del próximo año. ¿Qué le recomendarías para mantener esto dentro de transparencia, el liderazgo? Sí, es un punto importante. Una de las primeras cosas que tenemos que ser conscientes es que tenemos que dejar de ser persona dependiente. Todos los sistemas funcionan cuando no son personas dependientes. O sea, es parte del mismo sistema de transparencia. Tiene que pensarse a sí mismo el sistema de transparencia como un sistema que dé replicabilidad a los procesos sin la necesidad de contar con alguien en particular. Y ahí hay un punto importante. Entonces, cuando uno plantea sistemas de transparencia bajo el marco de transparencia reforzado, debería también asegurarse, primero, asegurar roles y responsabilidades definidas. Y dentro de esos roles y responsabilidades definidas, también asegurar que cuando haya algún cambio de gobierno, cosas por el estilo, ese rol, más que un rol, sea un perfil de funcionario, más que la persona en sí. Entonces, una de las cosas que hemos visto en los países, y también me acuerdo el ejemplo particular de Chile, es que los roles particulares, por ejemplo, coordinador del BTR, coordinador de lo que sea, entra dentro del perfil de cargo. Entonces, si es que ese cargo o ese puesto queda desocupado, cuando viene alguien a contratar, ya viene el perfil asignado. Es un punto muy importante para darle replicabilidad a los procesos. Los procesos de acceso al financiamiento son súper importantes mantenerlos. Y ahí yo siempre destaco el caso de Uruguay. Uruguay es un país que se ha destacado en eso, en que tiene un equipo con mucha experiencia con respecto a cómo darle continuidad a los diferentes eh, fuentes de financiamiento internacional. Entonces ahí hay un tema. Otro tema que es súper importante es que los sistemas de transparencia deben pensarse a sí mismos también con un brazo de capacitación. Entonces tiene que existir el material específico archivado para poder, si es que hay cambio o hay nuevo ingreso de funcionarios, poder pasar por un proceso de capacitación. Y ahí va a ser principalmente responsabilidad de los más antiguos, podríamos decir, que cada vez que vayan ingresando nuevos funcionarios, se vaya replicando ese conocimiento y esa experticia. Y también hacer los procedimientos particulares que puedan ser eh, necesarios para poder replicar eso. Es súper importante mantener una memoria histórica de lo que se viene haciendo. Y también la memoria histórica está de la mano con los sistemas digitales. Un buen sistema de información, un buen sistema de archivo y documentación para poder ir replicando. Es uno de los principales problemas que hemos tenido en la región al trabajar con consultores. Así que también yo le doy el mensaje tanto a los colegas que están desde el punto de vista del marco institucional, como también a los colegas que son consultores, es que uno de los grandes problemas que hemos tenido con los consultores es falta de entrega de toda la información necesaria. Así que mi recomendación a los países es siempre, ¿cómo se puede contribuir a eso? En los TDR, en los términos de referencia. En los términos de referencia, por favor,
expliciten que el consultor te tiene que entregar toda la información que trabajó, todo y cada una, y ustedes revísenlo y que no existan cajas negras con respecto a la información. Eso a mi parecer. Muchísimas gracias, Paulo, por este mensaje. Creo que hay varios comentarios y preguntas en el chat. Vamos a ver para poder abordarlo al final del panel con todos nuestros expositores. Gracias, Paulo, nuevamente. Con esto me Gracias a paso ustedes. a Laura Lazo de la Vega. Laura, ustedes desde la parte del RCC siempre están monitoreando y viendo todo lo que avanza en la región y también apoyando muchísimo a todos los países en sus acciones. Y por eso yo te quería preguntar esta vez, ¿qué progreso ven ustedes en las acciones de transparencia en los países de la región que llevan ustedes, que es Latinoamérica? Y también profundizar más con esta actualización de las NDCs que está sucediendo en este momento. ¿Cómo ven la influencia de estas acciones de transparencia en la actualización de la NDC 3.0? Muchísimas gracias, Ana, por invitarnos a nosotros desde la convención y desde el Centro Regional de Colaboración. Déjenme rápidamente comparto mi pantalla. Hice una súper corta presentación solo para hacer como un highlight de alguna de estas, de la pregunta y un poco de los resultados que nosotros hemos minado o extraído desde las experiencias de los países desde este primer BTR. Ahí un poco revelando las respuestas también de Paulo. Pero antes también quería agradecer a nuestro compañero que nos está acompañando desde la División de Transparencia, Marlan Pillay, who will be also joining us in this conversation and supporting us with the questions. Again, thank you so much, Marlan, for joining us today and having the availability in so short notice to share with us your experience also with this important synthesis report. Marla nos va a estar ayudando también con preguntas, entonces también si tienen preguntas en inglés, igual si son en español, yo también puedo ayudar con la traducción. Aquí solo empezando quería hablar un poco de lo que ya mencionó Paulo. Realmente aquí solo recalcar que sí, la participación de América Latina dentro de este primer BTR ha sido bastante notoria dentro del nivel global. O sea, hemos tenido 103 hasta junio 2025 de los 67 países en desarrollo, de los cuales 15 son de los 17 países que nosotros cubrimos acá desde el centro. Y ha sido muy interesante ver también la respuesta de los países desde el año pasado. Hemos estado dando seguimiento a la presentación de esta nueva NDC para este año y parte de las respuestas que recibíamos de los países a la hora de preguntar cómo estábamos en el proceso de actualización de la NDC era: primero nos estamos enfocando en el BTR, queremos medir el progreso de nuestra anterior NDC para poder generar esta nueva NDC. Entonces, ver también la prioridad de los países, no solo por presentar el reporte ante la convención, sino también por el valor añadido que dan los BTRs a la hora de generar tu nueva NDC, ya que puedes ver cuáles son las áreas de oportunidades, cuáles son las brechas que aún quedan, cuáles son las metas que ya se cumplieron, las que todavía no se han cumplido, y también desde ahí poder generar la ambición. Entonces, creo que me parece muy interesante ver que a pesar de que hemos tenido gran quórum para BTRs, ahora en las NDCs, por lo mismo que los países están mirando estos datos, ahora solamente 3 de la región han presentado su NDC hasta el sol de hoy, pero ya, por ejemplo, en este mes tenemos varios países que las van a presentar para entrar dentro del síntesis report de NDCs. Entonces también ahí estamos un poco a la espera de ver los países que nos estarán presentando este mes. Y bueno, aquí un poco centrándonos en la pregunta acerca de cómo este BTR también está apoyando la generación de esta nueva NDC, me voy a apoyar acerca de este reporte de síntesis que se presentó desde la convención durante las interseccionales de junio, en las ESBIs también se conocen, que básicamente tuvo la participación de 11 países y 6 grupos de países como ILAC, G77 más China, la Unión Europea, en donde básicamente la convención tuvo el trabajo de buscar toda esta retroalimentación y buscar toda la información de cómo había sido la experiencia de los países en este primer BTR, implementando el artículo 3, el marco reforzado de transparencia. Y algunos de los comentarios que me gustaría recalcar acerca de cuál fue el apoyo que este BTR está dando a la NDC es que primero fue
para identificar estas brechas. Cómo nosotros estamos, solo en general el capítulo de seguimiento de la ANC, países pudieron como sentarse a analizar cómo van actualmente implementando la ANC y ver en qué metas tal vez no estamos llegando a lo proyectado y también identificar por qué no estamos llegando a lo proyectado. Entonces, ver cuáles son las necesidades, identificar específicamente en dónde requerimos apoyo, y eso ha sido muy importante también para Minar y también identificar dónde a nivel global se está como dirigiendo las necesidades. Igualmente, muchos, al solamente estructurar el BTR, muchos países mencionaron acerca de que también fue una herramienta que los ayudó a generar más acciones de acción relacionadas a clima o acción climática, pero no solo viéndolo desde los reportes, la ANS o los NAP, sino también dentro de la planificación nacional, la planificación de gobierno. También el BTR, de cierta manera, hace que los países generen estos sistemas de monitoreo, reporte y verificación, y es empezar a minar estos datos. Entonces, ahí también, si antes el país no lo hacía, ahora con el BTR, de cierta manera, tiene que establecer estos, al menos los indicadores, para poder medir el progreso. Entonces, también viendo la obligatoriedad de generar estos procesos y el apoyo financiero que se está ofreciendo solamente para establecer estos sistemas robustos, ha apoyado también a los países a poder identificar dónde requieren más apoyo a la larga y también dónde pueden identificar, dónde pueden establecer mejores metas, a generar más ambición o, o reforzarse tanto dentro de los temas de mitigación y adaptación. También la definición de indicadores de seguimiento de la NDC, como mencionó Paulo también, ayuda a poder visualizar qué podemos nosotros, cómo podemos medir nuestra NDC, cómo generar nuevas metas o refrasear las metas que ya tenemos para que sean más medibles, tanto con los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, cómo utilizar eso como una herramienta para medir estos indicadores y también cómo identificar qué información ya nosotros como país estamos estableciendo y poder establecer indicadores que nos apoyen a medir la NDC a partir de la información y los datos que ya tenemos. Y por último, el BTR también apoyó a cómo establecer la NDC dentro de los marcos de política pública, también como los marcos de reglamentación. Esto como también ha apoyado a no solo reservar al Ministerio de Ambiente como único encargado de estos reportes ante la convención, sino que establecer esos roles y responsabilidades dentro de un marco legal para que los otros ministerios, otros actores institucionales se involucren tanto en el proceso de generación de datos, presentación de datos y verificación de datos. Y aquí solo quiero mencionar algunas de las lecciones aprendidas que se mencionó en el reporte a nivel de países, principalmente los países en vías de desarrollo, que en base a estos marcos de política pública se establecieron estos comités interministeriales que ya muchos países de la región cuentan con este comité en donde ya se coordina a través de sectores. Y ya vemos una mirada un poco de cómo la NDC y el BTR están muy de la mano en cuanto a generar los datos y a establecer metas. Y porque ya tenemos una visión un poco sectorial de qué puedo establecer yo desde mi sector y cómo puedo medirlo. Entonces ya se va como mano a mano, voy a establecer esta meta y aquí tengo el respaldo para poder dar seguimiento. Igual, de nuevo, la formalización de roles y responsabilidades y generar esta claridad legal. O sea, el Ministerio de Ambiente va a ser tal vez el órgano que supervise, pero también va a tener el apoyo de otros ministerios establecidos dentro de los marcos legales para proveer esta información y dar apoyo y dar como esa perpetuidad, como mencionaba Paulo, de aunque haya cambio de gobierno, ya está establecido que este es el rol del ministerio, independientemente de si hay cambio de gobierno o cambio de personal.
Igualmente aquí se recalcó mucho el intercambio de experiencias como algo muy valioso. Como sabemos, el BTR lo que busca es que a lo largo de cada presentación el país vaya mejorando los datos y mejorando y robusteciendo cada BTR que va presentando. Pero muchos países mencionaron que esta como mejoramiento a través del tiempo no solamente es del país, sino que también se puede hacer en conjunto, que esto creo que es algo que ha reverberado mucho, como lo ha hecho Paulo con la red de CBGSP, de establecer estos como espacios de intercambio para que este mejoramiento continuo no sea solamente un país de la región, sino que sea más acompañado y estos aprendizajes se compartan más a nivel regional. Y por último, hay un enfoque un poco sectorial. A través del BTR se pudo como establecer estas metas y generar prioridades a nivel sectorial, que era lo que ya mencionaba también con los comités, que es como, ¿dónde tengo mejores datos? Ya puedo presentar estos datos y dónde me faltan todavía datos y cómo puedo mejorar estos datos a nivel sectorial. Y por último, solo mencionando también los planes de gobierno, cómo entonces el BTR también está apoyando a que estas metas climáticas sean más transversales, no solo un Ministerio de Ambiente, sino que se vuelva algo de la planificación nacional y se tome en cuenta también dentro del presupuesto nacional. Y solo para cerrar, ¿cuáles son los retos que se encontraron? Hicieron highlight los países o subrayaron los países dentro del reporte. Fue muy similar a lo que ya estaba mencionando Paulo, es un poco la disponibilidad de datos sectoriales. Todavía no existen a lo mejor sistemas robustos de presentación de datos, especialmente para el sector AFOLU. Ya muchos países a nivel del sector energía tal vez ya tienen la mayoría de los datos y ya tienen un proceso, pero hay sectores que todavía están un poco más rezagados en generar estos datos como AFOLU, el sector de agricultura, tal vez IPU, por la relación que tienen, cómo están mirando estos datos entre el sector privado y sector público. También hablar un poco de la adaptación, de cómo también es un poco más complejo generar estos datos de adaptación, cómo medimos la adaptación, cómo generamos estos sistemas de MEL. Igual mencionaron que como cada NDC es única, no hay una metodología estándar. No puede, como Panamá evalúa su NDC o reporta su NDC o establece el seguimiento de su NDC, tal vez no es la misma manera que la va a hacer otro país porque cada NDC es única. Pueden tener muchas semejanzas, pero cada NDC es única y cada contexto nacional también es único. Entonces, también establecer y hacer ese levantamiento de una metodología de un proceso a nivel nacional para presentar tanto la NDC como el seguimiento de la NDC es una barrera y es un reto que están enfrentando todavía los países ahora que estamos arrancando este tercer ciclo del Acuerdo de París. Igualmente mencionaron un poco la dificultad para cuantificar los co-beneficios de las medidas de mitigación y políticas, ya que también es una de las metas que se puede establecer a través de la NDC. Entonces, ¿cómo cuantificamos esos co-beneficios? También ha sido una de las principales como barreras que se han encontrado, porque tampoco existen metodologías claras. Y un poco también para reverberar lo que ya estaba mencionando Paulo, un poco en medios de implementación, la falta de financiamiento para el desarrollo de estos sistemas de MRV también, para la perpetuidad de los mismos, también para mantenerlos vivos estos sistemas. También se requiere más capacitación para saber cómo utilizar estas nuevas herramientas que se tienen con el marco reforzado de transparencia, que principalmente es la CTF, que se está usando ahora para el seguimiento de la NDC. Y también algo que mencionaba Paulo, que es la conectividad entre los sistemas. Cómo ya el país tal vez venía viviendo su NDC a nivel nacional y cómo esto se empalma con las MPGs, con lo que ahora te está pidiendo el BTR que presentes. Entonces, esa homologación entre lo que ya yo venía midiendo y cómo me lo están solicitando también es una barrera que poco a poco los países están intentando trabajar para que en un futuro lo que ya yo estoy generando de datos sea directamente lo que ya me está pidiendo para presentar dentro de los BTRs y bajo el marco reforzado de transparencia. Y solo para cerrar, aquí les dejo también el enlace para que puedan leer el reporte síntesis, lo voy a mandar ahorita en el chat, y también les comparto el calendario de eventos de transparencia que tienen desde la división.
Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación y por mostrarnos tan puntualmente cómo se viene desarrollando, cómo están haciendo los BTRs, con la conexión con los NDCs y qué retos también hay en el país. Creo que mencionaste muchas veces la recolección de datos, la calidad de los datos y los sistemas para poder manejar esos datos. Y creo que Cristian al inicio también mencionaba en su presentación que, claro, al hacer el análisis del Transparency Pathways Report, a veces es difícil hacer la comparación porque no hay como un estándar claro. Pero en esto, brevemente te quería preguntar, en esto de la recolección de datos, no sé si has visto en los países en los que trabaja el RCC, cómo se puede fomentar a que realmente otros actores de otros sectores puedan participar para generar estos datos. Ya sé que el Ministerio del Ambiente siempre está a cargo y ellos también nos han contado que ha sido difícil a veces conseguir datos cuando son de otros sectores o otros gremios. Aquí en el chat también mencionaba alguien de cómo se genera capacidades también en los ministerios de Hacienda. Entonces, brevemente, ¿cómo podríamos fomentar más a que otros sectores también participen en estos procesos? Un poco dentro de, aquí ya hablando de un poco de la experiencia que hemos tenido de cómo involucrar a estos actores, nosotros hemos venido también trabajando en el empoderamiento del sector privado. Nosotros hemos identificado que el sector privado ya genera datos para usos propios. Entonces, ¿cómo entonces hacemos esa conexión entre los datos generados a nivel privado y cómo esto también puede alimentar lo que ya el gobierno requiere para el seguimiento tanto de su ONS, tal vez metas que tengan en IPU o tal vez metas relacionadas, por ejemplo, en energía, si ya hay cogeneración dentro del sector privado? Entonces, por ejemplo, tenemos, creo que un buen ejemplo que hemos trabajado mucho es en el caso de Guatemala. Nosotros trabajamos con la Asociación de Azucareros de Guatemala y de hecho, desde el sector privado, ellos crearon un instituto de cambio climático, quien los ayuda a recapturar como toda la información que tienen de todos los productores a nivel nacional, para entonces presentar en mesas interseccionales, interministeriales y otras mesas de participación que tiene el gobierno de Guatemala, entonces se comparte la información. Entonces, ha habido como cierto movimiento de interés del sector privado también en participar dentro de estos espacios, de estar presente. También lo vimos en el caso de Panamá con su programa Reduce tu huella, o también está el programa que tiene de reducción de huella de gases de efecto invernadero en el caso de Perú. Entonces, vemos que hay una cierta homologación entre países de abrir la puerta a estas otras partes para que generen datos y presenten estos datos a gobiernos. Y ha sido muy exitoso también ver cómo nosotros desde el RCC hemos estado dando esta capacitación a estos actores también para que entiendan qué es una NDC, cómo se reporta una NDC, qué significa para un país una NDC o un NAP. Entonces, ha habido mucho interés y creemos que abriendo los espacios nacionales dentro de talleres, tal vez webinars incluso, para que otros actores, no solo ahora sector privado, pero también los ministerios de Hacienda, ministerios de planificación, nosotros también desde los webinars y talleres ya no solo invitamos a puntos focales nacionales, que son principalmente ministerios de ambiente, pero también estamos abriendo la puerta a otros actores para que se involucren. Creo que principalmente lo más importante es capacitar a estos actores para que entiendan de qué estamos hablando, y una vez que puedan estar más involucrados dentro de estas temáticas y entiendan qué se está discutiendo, ver cómo entonces ellos pueden participar de manera más directa y pueden entonces establecer como estos roles y responsabilidades de yo me voy a empoderar de esta meta dentro de la ANC porque yo estoy ayudando a generar esta meta. Muchísimas gracias, Laura, por tu respuesta y también por la presentación súper clara, y nos dejas este mensaje de todas las herramientas o espacios en los que realmente se puede cooperar con otros sectores. Con eso me quisiera pasar a nuestro tercer panelista, con Fernando de UNEP CCC. Aquí teníamos como partes para preguntarte a ti. Primero, de manera general, creo que para toda la audiencia también poder entender, si brevemente nos puedes comentar de qué se trata el ICAT Toolbox. No sé si todos estuvieron en las sesiones anteriores donde habló sobre esta.
Y relacionado a eso, preguntarte cuáles han sido los aprendizajes valiosos en los países que han recibido apoyo desde ICAT y qué herramientas del ICAT Toolbox son particularmente útiles para mejorar los resultados y capacidades relacionadas a la transparencia climática. Ok, muchas gracias. Buenos días, colegas en Latinoamérica. Saludos desde el UNEP Copenhagen Climate Center en Dinamarca. En toda Latinoamérica hemos estado haciendo diferentes proyectos de ICAT. ICAT es la Iniciativa para la Transparencia en Cambio Climático y es un proyecto que en Latinoamérica desde 2017-2018 está interactuando directamente con los países, ofreciéndoles variedad de productos técnicos para poder trabajar. Entonces, uno de ellos es lo que se llama la caja de herramientas de ICAT, que es lo que me consultó Ana. La caja de herramientas ICAT es un conjunto de metodologías, software, sistemas de apoyo a la transparencia climática. Probablemente ustedes han escuchado hablar de un software que se llama Gasmo o un sistema de apoyo a la transparencia climática que se llama el SINAMEC. Todos ellos, conjuntamente con lo que se llama la metodología ICAT, conforman lo que se llama la caja de herramientas de ICAT. Ahora, a través de los proyectos ICAT existe la posibilidad de aplicar estas herramientas. En los últimos 4 años me ha tocado, a manera de experiencia personal, tener colaboración directa con proyectos en Costa Rica, en Argentina, en México, donde de diferentes maneras se ha utilizado esta caja de herramientas. Partiendo por Argentina, un trabajo muy interesante a nivel subnacional y también sectorial. En este caso, Argentina eligió trabajar los sectores de salud y de transporte, y lo que hicimos fue aplicar metodologías para ver diferentes acciones que se podían hacer, tanto para mejorar el inventario como para evaluar acciones específicas de mitigación. Y Argentina también pidió acciones de adaptación. Para eso usamos dos metodologías, una metodología que se llama metodología del cambio transformacional y otra metodología de desarrollo sustentable. Ambas metodologías, bueno, como los títulos lo dicen, ¿no? Apuntan a aspectos distintos de acciones climáticas que la idea es que puedan conjuntamente con la mitigación, también tener otros co-beneficios que puedan ser útiles para el país y que hagan más atractivo todas estas acción climática, ¿no? En el caso subnacional, con Argentina, lo que ellos nos pidieron trabajar fue lo que su regulación menciona como los planes de respuesta al cambio climático, los PRCC, que tienen objetivos de mitigación y objetivos de adaptación, y lo que hicimos en este caso fue utilizar otra herramienta, una herramienta que se llama ICAT CAAT, o sea, la Climate Action Aggregation Tool, que es una herramienta especialmente útil para juntar información a nivel subnacional, ¿no? Cuando se tienen diversos, en este caso en Argentina, que es un país federal y que existen diversas provincias con organizaciones diversas para reportarlo a nivel nacional, es necesario contar con una herramienta que pueda integrar y homologar toda esta información. Entonces, lo que hicimos fue poder compilar información. Se lograron trabajar con 9 planes de respuesta, que son los que se han hecho a la fecha en Argentina, y estoy seguro que esa información va a ser muy útil para el próximo BTR2 como una manera de poder integrar los esfuerzos subnacionales. En el caso de Costa Rica, Costa Rica es un país especialmente activo en el proyecto ICAT.
ya va en una tercera fase del proyecto, una fase bastante exitosa que se ha enfocado en mejorar la herramienta SINAMEC. El SINAMEC ha recibido apoyo fundamental de ICAT para desarrollarse en el tiempo, ¿no? Desde el esquema institucional hasta lo que actualmente se está haciendo, que es mejorar el código y actualizar el código del SINAMEC utilizando el proyecto ICAT y pudiendo integrar lo que se llaman PAMs o Policies and Measures o políticas y medidas, que es uno de los elementos que los MPG y el Acuerdo de París establecieron para que pudiera reportarse en los BTR. Entonces, lo que está haciendo Costa Rica es mejorar el levantamiento de información de acciones de mitigación y adaptación, pero de manera muy importante usando el SINAMEC, de manera que sea una suerte de sistema que recoja toda la información y que facilite el futuro reporte a través de los BTR. Y finalmente con México, que también es un proyecto ICAT, lo que se hizo en los últimos meses, porque es un proyecto que ya está cerrando, también es un trabajo a nivel subnacional, ¿no? Y la idea en este caso era poder dar información de apoyo para el trabajo del NDC que actualmente está haciendo México para el reporte, ¿no? Y en este caso, básicamente, la idea era poder mejorar la compilación de toda la información subnacional que en el caso de un país como México presenta desafíos de volumen principalmente y también de la cantidad de distintos estados que conforman México y que están reportando a nivel subnacional, pero que requieren un reporte a nivel nacional. Entonces, estamos muy contentos desde ICAT en el uso de herramientas de esta caja de herramientas y vemos que a los países les ha servido de forma práctica para poder mejorar sus inventarios, para poder mejorar sus reporte de política y medida. También hay una parte de financiamiento que básicamente lo que hace es poder ayudar a los países que quieren mejorar temas de financiamiento climático, así como adaptación, también hacerlo. En ese sentido, el proyecto ICAT es un proyecto bastante flexible que permite que los países puedan mejorar la transparencia en sus reportes. Bueno, eso era lo que les quería contar respecto a la caja de herramientas y las preguntas que me hacía Ana. Muchas gracias, Fernando, por darnos esta explicación. Y antes de pasarnos a la siguiente sección, quería preguntarte brevemente cómo los países pueden acceder a este ICAT Toolbox. ¿Qué tienen que hacer? Me imagino es una solicitud o si nos puedes explicar cómo acceder a estos. Sí, mira, hay dos maneras, diría yo. Una es que existe ventanas de aplicación para cualquier país que quiera sumarse a esta iniciativa ICAT o bien reforzar o algún trabajo ICAT que ya esté haciendo. ¿Ya? Para eso existe nuestra página web. Y lo otro es que tratamos de estar activos en las distintas iniciativas que se dan a nivel latinoamericano, por ejemplo, la Climate Week o, por ejemplo, las propias COP. Y ahí se pueden acercar directamente los países a hablar con la gente de ICAT y plantearles cuáles son las iniciativas. Afortunadamente, ha habido, por la buena respuesta que hemos tenido, ha habido donantes interesados en seguir entregando dinero para Proyecto ICAT. Así que contamos actualmente con una buena reserva para poder apoyar a los países en transparencia climática, ¿no? Así que yo diría que esas son las dos opciones con las cuales los países pueden
acercarse y rápidamente contar con un proyecto ICAT. Perfecto, muchísimas gracias Fernando por explicarnos de esto y también para todos los países que sepan que hay estos canales por los cuales pueden llegar a ustedes. Antes de dejar ir a nuestros panelistas, quería preguntarle a Carla, que ha estado recopilando las preguntas y comentarios, si tenemos brevemente algunas preguntas para los panelistas. Creo que por ahí tenemos unos 5 minutos para poder hacer estas preguntas. Sí, Ana, tenemos unas preguntas de Alexandra Velasco. Dice, ¿cuál es la incidencia del proyecto ICAT en Bolivia? Y Andrés Sebastián también nos está preguntando cómo utilizar el programa ICAT en gobiernos subnacionales, pero creo que ya nos respondiste ahora cuando Ana preguntó también cómo los países podían tener acceso. No sé si aplica también para los gobiernos subnacionales. Ya, sí, respecto a Bolivia, Bolivia ha sido uno de los países que últimamente se ha incorporado a la, llamémoslo, a la canasta de proyecto ICAT de Latinoamérica, lo que nos pone muy contentos porque anteriormente no habían aplicado, ¿no? Así que a diferencia de otros países que tomaron los proyectos ICAT hace 5 años, Bolivia ha sido uno de los últimos que se ha sumado, pero bien, ¿no? Ahora, respecto al contenido especial, los países pueden modelar el proyecto ICAT de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Algunos quieren mejorar su inventario, otros quieren mejorar la parte financiera, otros quieren mejorar los esquemas de transparencia climática. En este sentido, yo no estoy al tanto de cuál es la parte específica que quiere mejorar Bolivia. Sí, estoy claro que Bolivia es parte de los proyectos que se están haciendo. Respecto a la segunda pregunta de iniciativas subnacionales, nos ha llegado esa pregunta y esa solicitud anteriormente, pero la idea del proyecto AICA es trabajar a nivel nacional. El esquema sería entonces que el país postula como país, no sé, supongamos Chile, ¿no? Y que si la municipalidad de Valparaíso o las municipalidades de la costa quieren hacer un proyecto, lo hagan a través de, en este caso, el punto focal, que sería el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. ¿Ya? Entonces, iniciativas subnacionales se pueden hacer, pero no directamente desde la municipalidad con ICAT, sino que tienen que pasar a través del ministerio. Muchas gracias, Fernando. Tenemos además otra pregunta de Roberto Azofeifa. Dice, los fondos internacionales han sido importantes, pero sumamente limitados con relación a la dimensión del desafío. ¿Existen casos, países cuyos presupuestos nacionales se identifique claramente con los montos anuales que se aplican? Esta pregunta se hizo a las 9:44, posiblemente es abierta para cualquiera de los panelistas que quisiera responder o tuviese una idea al respecto. Bueno, si quieren contesto yo un poquito Gracias. Sí. desde el punto de vista de un proyecto que cuenta con financiamiento, ¿no? Claramente las ventanas de transparencia climática, las ventanas financieras de transparencia climática son limitadas, ¿no? Si comparamos con otros temas en los cuales existe probablemente mayor interés financiero, como podría ser el artículo 6, el tema de transparencia climática es menos. Pero no obstante, yo diría que iniciativas como el CIVIT son iniciativas que no son menores, ¿no? El CIVIT puede levantar proyectos de $1 millón y de 3 años que permitan crear cosas nuevas, cosas interesantes en los países. Probablemente no es tan rápido, no es tan fácil acceder a los montos CIVIT, pero hasta donde yo sé, la gran mayoría de los países de Latinoamérica han tenido al menos un proyecto CIVIT y por lo tanto pueden modelar a través de ese proyecto cuáles son sus prioridades climáticas. Y ya hay países que están aplicando un segundo CIVIT,
¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no es algo que se agota en el tiempo, sino que puede ser una fuente de financiamiento en transparencia climática que no sea menor. Los proyectos de ICAT no son proyectos grandes desde un punto de vista financiero, ¿no? Estamos hablando entre 100 y 150.000 dólares, pero la gracia que tienen es que son bastante rápidos de aprobar y que son más flexibles desde el punto de vista de su ejecución financiera. Entonces yo diría que si bien no es tanto dinero, sí es más fácil de ejecutar. Si quieren, solo para complementar acerca de cómo incluir, o sea, cómo se identifican dentro de los presupuestos nacionales, tal vez esta cooperación climática. Sé del caso de un país, no sé si puedo decir el país, creo que estaba dentro de otro trabajo cuando estaba dentro de ese proyecto, pero están implementando ciertas estructuras de etiquetado climático, que le dicen. También lo vimos dentro del reporte, de hecho, muchas de las experiencias de países hablaban de básicamente un tagging dentro de los presupuestos nacionales para poder identificar qué se está usando para acción climática específicamente. Y así no solo cuantificas dentro de lo que está haciendo el país, sino también puedes, a la hora de reportar, poder a lo mejor presupuestar una NDC, poder decir, esto es lo que yo puedo, esto es lo que tengo disponible para implementar mi NDC y da como cierta como más seguridad también para otros fondos, no necesariamente cooperación internacional, pero tal vez otros fondos internacionales como la banca de desarrollo, como el sector privado, para que entre para poder invertir dentro de la implementación de la NDC. Entonces, como generar esos sistemas a nivel nacional de etiquetado, identificar dónde ya se está transversalizando en el presupuesto cambio climático, es un ejercicio que hemos encontrado ha sido vital para que los países tengan tal vez una NDC más robusta y poder establecer un presupuesto de implementación de NDC. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Federico y Paulo, por habernos compartido, y Ana, por habernos compartido y moderado este panel. De verdad que ha sido, y gracias al público también por sus preguntas. Ha sido muy iluminador y ha sido muy lindo compartir este espacio de conocimiento con todos ustedes. Ahora para cerrar, vamos con Federico Heli del GEF UNED de UNEP, que nos va a compartir una presentación sobre financiamiento para impulsar acciones dentro de los marcos de transparencia. Federico. Gracias, Carla. ¿Me podrían confirmar? ¿Se ve bien? Nos aparece como si hubieses compartido la pantalla. Ahora sí la vemos. Transparencia Perfecto. y financiamiento. Súper. Todos, gracias. Un placer escuchar las presentaciones anteriores. Voy a retomar varias de las cosas que dijeron. Mi idea es compartir muy brevemente algunas ideas, algunas reflexiones, contar un poco el trabajo que estamos haciendo desde Penuma en la región y cómo se pueden alinear y coordinar todos estos temas que fuimos conversando hoy, ¿no? El primero es contarles un poco los proyectos que tiene Penuma en transparencia, que son dos, como mencionaban recién, tenemos bastantes proyectos CIVIT en ejecución en la región, que son proyectos que buscan la construcción de capacidades en el largo plazo, ¿no? A diferencia de las actividades habilitantes, que son proyectos que se enfocan en desarrollar un reporte específico, un BTR, una comunicación nacional, etcétera, ¿no? Los proyectos CIVIT lo que buscan es enfocarse en desarrollar sistemas nacionales de información. Y con sistemas nos referimos a algo integral, ¿no? No a un sistema tecnológico o a una página web, sino todo el sistema nacional a través del cual se genera información, se procesa, se almacena y se producen después reportes, por un lado, ¿no? Entonces, los arreglos institucionales que haya que generar, el marco legal que comentaba recién Laura para instalar el rol de los ministerios de Ambiente, trabajos interministeriales, que la circulación de la información no sea algo
voluntario entre ministerios y actores, sino que esté reglamentado y apoyado en un marco legal sólido, ¿no? A veces incluso hay varios sistemas dentro del gobierno y el desafío es que esos sistemas estén actualizados, que conversen entre sí, que sean compatibles. Así que de todo eso un poco se ocupan los proyectos CIVIT que estamos llevando adelante en la región. ¿Qué beneficios tienen o cómo pensamos que pueden estos sistemas nacionales de información apalancar y favorecer el financiamiento? Por un lado, un sistema robusto de información genera confianza y credibilidad. En el fondo es el objetivo general de todo el marco reforzado de transparencia, ¿no? De alguna manera, construir confianza internacional entre los países y aumentar la ambición. Entonces, los sistemas nacionales de información contribuyen y mucho a eso. También permiten, a través del monitoreo, demostrar impacto, demostrar resultados basados en información. Eso le da mucha solidez a las políticas nacionales y a cualquier proyecto que surja a partir de utilizar la información de estos sistemas. Lo mismo en alinear proyectos y políticas nacionales a la NDC, ¿no? Más allá de los planes de adaptación y mitigación, también se mencionaba recién, entre alinear a la NDC y los objetivos, los compromisos del país, a la vez que identificar necesidades y brechas, ¿no? Conversaban más temprano Cristian y Laura sobre la ayuda financiera requerida y recibida, contar con esa información de manera práctica, accesible, desde ya, que permite postular y acceder a financiamientos, ¿no? Lo mismo involucrando al sector privado en estos mismos proyectos, en estas mismas brechas y necesidades, con un sistema de información robusto, con claridad respecto de cuáles son las propuestas y los objetivos y cómo se viene progresando y monitoreando esos objetivos, involucrar al sector privado resulta a la vez mucho más sencillo. Por otro lado, hay un vínculo bastante estrecho entre los sistemas nacionales de información, los inventarios y las estrategias para el uso de los mercados de carbono, ¿no? Que ahí ya nos cambiamos de artículo, nos vamos al artículo 6 del Acuerdo de París, nos salimos del artículo 13 de transparencia, pero que sin dudas que hay muchas sinergias y puntos en común en los que un sistema nacional y un inventario robusto pueden favorecer. Por último, también estos sistemas nacionales de información permiten tener eh, cualquier información mucho más accesible para los permanentes requerimientos que hay desde bancos de desarrollo, organismos multilaterales, muchos países, o incluso con vaivenes políticos, utilizan y ven las ventajas de estos sistemas de información para acceder a financiamientos de otro tipo, incluso créditos o pertenencia a determinados organismos multilaterales por contar con información robusta. ¿Mm? Un poco para cerrar, siendo breve, les quería compartir en qué estamos en Latinoamérica desde nuestro equipo de la División de Cambio Climático de PENUMA. Estamos trabajando con 14 países actualmente en proyectos CIVIT. Son un poco más porque hay un proyecto conjunto en el Caribe que estamos trabajando de manera conjunta en varias islas a la vez. Estos son proyectos CIVIT que estamos llevando adelante. Como mencionábamos también hace un ratito, hay países que ya están postulando CIVIT 2, ¿no? Entonces, por eso hay países con los que tenemos más de un proyecto a la vez. Se fue cerrando un CIVIT 1 y arranca el CIVIT 2. Algunos ejemplos que puedo mencionar, por ejemplo, Panamá, que diseñó un sistema de transparencia muy interesante, fue de los primeros en la región, muy robusto. Ahora con el CIVIT 2 están planeando fortalecerlo y ampliar un poco el alcance de ese sistema. Otro que puedo mencionar es de Ecuador, la vía Caridad Conectada hace un rato. Ellos también usaron la flexibilidad que tienen los CIVIT para involucrar universidades. Involucraron incluso, muy interesante, al Instituto Nacional de Estadística para que toda la información en el Sistema Nacional
información climática sea compatible y permita intercambios a futuro con el Instituto Nacional de Estadística, ida y vuelta en ambos sentidos, poder hacer cruces e incorporar al Instituto Nacional. Trinidad y Tobago también está trabajando en un CIVIT 2. Tiene algo interesante que mencionaba Laura hace un rato. Trinidad y Tobago está queriendo incorporar su Sistema Nacional de Información ESG, ¿no? Los reportes del sector privado. Laura mencionaba que el sector privado ya genera mucha información y no se está aprovechando, entonces Trinidad y Tobago está queriendo incorporarlo a través de su CIVIT. Y así, ¿no? Un desafío, Pablo lo mencionó muy claro, es que la gestión de estos fondos tenga continuidad, ¿no? Y no se pierda el conocimiento de un proyecto a otro. Em, Coincido mucho con esa apreciación, ¿no? A través de esto, de ir con un CIVIT, cambios de gobierno, diseñar CIVIT 2. La verdad que es un desafío importante, se logra y tiene muchas fortalezas este tipo de trabajo, pero siempre hay que tenerlo presente y en la mira de manera estratégica. ¿Mm? Nada más de mi parte, queda abierto y vuelvo la palabra Karina, Ana. Esta es un poco última placa, gracias a todos por su tiempo, un placer. El equipo que estamos trabajando en los proyectos cívicos, las actividades habilitantes en la región. Muchas gracias, Federico. Tenemos una pregunta del público que cómo se pueden aplicar a los proyectos CIVIT. ¿Es posible? Contactándose con nosotros. Oh, A ver, los proyectos cívicos están financiados por el CHEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Nosotros desde PENUMA somos una de las agencias implementadoras de este fondo, hay varias otras. Los proyectos se presentan a través de las agencias implementadoras, se formulan y se presentan. Nosotros estamos trabajando con 14 países, hay otros países que están trabajando con el PNUD, con FAO o con otras las implementadoras. Es a través, contactándose con nosotros que podemos formular un proyecto civil a nivel nacional. muchas gracias, Federico. Gracias por compartirnos esta presentación. Ya para cerrar este espacio, quería hacer una pequeña conclusión, que la transparencia definitivamente es la columna vertebral para aumentar la ambición y fortalecer la confianza en los instrumentos climáticos. El marco reforzado de transparencia y los BTRs nos brindan una base común que impulsa a mejorar las políticas públicas y facilita el acceso al financiamiento. Y creo que una de las cosas más valiosas también de este espacio es que al darnos cuenta que hay muchísimas herramientas y hay muchísimas personas trabajando como en conjunto para que se fortalezcan las capacidades en la región de América Latina y el Caribe, y eso me parece una cosa muy bella. Les invitamos a nuestra próxima sesión, que será el 15 de octubre, donde abordaremos oportunidades del hidrógeno verde, energías renovables y mercados de carbono. El preregistro ya está disponible en la invitación que recibieron para este espacio. Así que muchas gracias por participar a todos y que tengan todos y todas un hermoso día. Muchas gracias.